La quinta evidencia es el agua. En todo el universo, el agua, que es esencial para la supervivencia de los seres vivos, solo se puede encontrar en esa medida y magnitud en la Tierra. Para comprender perfectamente la creación de la Tierra y los subsiguientes 6 días de la creación, debe conocer primero el concepto de tiempo. Lo que debe recordar es que de los dos mundos, el flujo del tiempo en el mundo espiritual es más rápido. Antes de los 6 días de la creación, el mundo físico carnal también fluía al mismo tiempo del reino espiritual. Lo tercero que debe recordar en relación al concepto de tiempo es que el mundo físico carnal comenzó a transcurrir en el flujo del tiempo lineal cuando comenzaron los 6 días de la creación. El lugar donde se llevó a cabo la obra de la creación estaba cubierto por el espacio espiritual en el flujo del tiempo espiritual. Amados hermanos y hermanas en Cristo, en el mensaje anterior hablamos de las evidencias que prueban que Dios creó la tierra y del fluir del tiempo en el reino espiritual. Después de reprimir la rebelión de Lucifer, Dios creó la tierra, que sería el escenario para el cultivo del ser humano. Les dije que al principio de la creación, la corteza terrestre y la atmósfera de la tierra eran inestables. Los movimientos de la corteza continuaron con erupciones volcánicas y placas tectónicas, y también con variaciones y cambios en la atmósfera. En esa etapa, la Tierra estaba en un estado caótico y completamente vacía. Físicamente, Dios estaba poniendo los cimientos de la Tierra. Espiritualmente, ese vacío reflejó el estado del corazón de Dios, es decir, el aspecto de la tierra en esa fase era reflejo del corazón angustiado y vacío de Dios después de la traición de Lucifer. Sin embargo, Dios pronto restableció la paz y continuó con el plan de la creación. Con el fin de crear un ambiente óptimo en la tierra para la vida del ser humano, Dios hizo que el agua de vida que se origina en el trono de Dios fluyera hacia la tierra. Hizo que esa agua de vida la cubriera por completo después de haber fundado sus cimientos firmemente a través de los movimientos de la corteza terrestre y las variaciones en la atmósfera. Después que las aguas cubrieran la tierra, Dios mismo descendió. Dios Hijo y Dios Espíritu Santo también descendieron con Dios Padre. Así, juntos, es decir, el Dios Trino, se movía sobre la faz de la tierra. En ese momento se pensó en todo lo que se necesitaba y lo que se tenía que hacer para hacer de la tierra el hábitat natural y óptimo para el cultivo del ser humano. La parte final de Génesis capítulo 1, versículo 2, implica esto al decir: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tal vez se pregunte, ¿cuánto tiempo pasó desde que Dios en el principio creó la tierra hasta que las aguas la cubrieron? Aunque la tierra fue creada en el primer cielo, que corresponde al espacio físico, en ese momento todo ese espacio estaba dentro del flujo del tiempo espiritual. Por eso, el periodo de tiempo no fue largo para Dios si se tiene en cuenta el flujo del tiempo espiritual. Sin embargo, como la tierra fue creada de materia física y tangible, se han hallado vestigios que muestran su gran antigüedad. No solo son miles o decenas de miles de años, sino cientos de millones de años. Se requirió millones de años para sentar las bases de la tierra. No obstante, el periodo durante el cual la tierra estuvo cubierta con el agua de vida también fue muy largo en términos de tiempo secuencial o cronológico. De esta manera, Dios primero creó la Tierra en nuestra galaxia. Es posible que algunos no estén de acuerdo conmigo y digan que eso es diferente de lo que aprendieron en el colegio. Incluso podrán afirmar que la Tierra puede flotar en el espacio debido a la gravitación universal y al equilibrio de la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos. Nunca debe intentar comprender la palabra de Dios mediante el conocimiento y las teorías que se enseñan en el colegio. Es porque Dios creó algo de la nada. Por su palabra, Dios obra así. Hablemos ahora de la gravitación universal. Se dice que la Tierra se originó
de una nube de gas y polvo en el universo hace unos 4.500 millones de años. Eso es lo que se enseña en la mayoría de los colegios. No sé si esa teoría todavía se enseña hasta ahora. Las cosas cambian muy rápidamente. La teoría común en los círculos científicos sobre la formación de la Tierra es la siguiente. La Tierra, en su origen, creció al chocar y al combinarse pequeños cuerpos celestes. En ese proceso, la superficie de la Tierra, se supone, fue cubierta por un mar de magma, que es una masa de roca fundida que se encuentra debajo de la corteza terrestre. Luego, la superficie se enfrió durante cientos de millones de años y la Tierra se formó por completo hace 3.800 millones de años. Por cierto, un estudio completamente nuevo fue publicado por el profesor Harrison de la Universidad de California en diciembre del año 2008. En ese estudio se establece que la Tierra, en su origen, no estaba cubierta de magma. Su equipo de investigación analizó la sustancia llamada zircón, descubierta en una roca de 3.000 millones de años en Australia, y en el zircón había un mineral de 4.200 millones de años, y se reveló que el mineral se formó a baja temperatura. Si la Tierra hubiese estado cubierta por el mar de magma, el mineral no podría haberse formado. En base a ese estudio, el equipo informó que existió un mar de agua, no de magma, en la Tierra hace 4.200 millones de años y que había agua en este planeta incluso hace 4.300 millones de años. Hermanos, esta versión corresponde a lo que dice la Biblia. Descubrieron que la Tierra estaba cubierta por agua, no por magma. Esta investigación se llevó a cabo por la prestigiosa revista Nature o Naturaleza y también fue publicado por el reconocido diario New York Times. El estudio confirma el hecho que Dios puso los cimientos de la tierra y la cubrió con el agua de vida. Por eso, sus hallazgos verifican una vez más la veracidad total de la Biblia. La razón por la que la Tierra puede flotar en el universo se debe a la gravitación universal. La ley de gravitación universal es una ley física que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa, es decir, que cada pieza de materia del universo atrae a todas las demás. Fue formulada por Isaac Newton. Por eso, la Tierra puede flotar en el espacio por las fuerzas invisibles que existen entre la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas. Ahora bien, ¿cómo podría entonces la Tierra flotar en el universo cuando ni el Sol ni los otros planetas todavía no existían? Es decir, cuando no había gravitación universal. ¿Cómo podría flotar la Tierra en el universo? La gravitación universal no se ve, pero uno cree que existe. Ahora, ¿cómo puede creer en algo que no ve? Debe haber alguna evidencia convincente, ¿verdad? Aunque no son visibles, hay fuerzas de atracción entre sí. No hay necesidad de explicarlo, ¿cierto? A ver, si tiro esto, ¿hacia dónde irá? Debería ir en la dirección en la que lo lancé. No obstante, después de todo cae. Lo hace porque hay una fuerza de atracción. Aunque es invisible, existe, como podemos ver a través de este simple experimento. En esta iglesia se han manifestado milagros, señales y prodigios que prueban que Dios está vivo y es todopoderoso. ¿No es así? Pregunto, ¿por qué muchos dicen que solo pueden creer lo que ven? ¿Cómo podría la Tierra flotar en el universo sin gravitación? Es porque Dios sostenía la Tierra con su poder. Por ejemplo, tenemos una piedra que pesa 10 kilogramos. No importa lo fuerte que sea una hormiga, ni siquiera podríamos considerar la idea que esa hormiga pudiera sostener esa pesada roca. Incluso miles o decenas de miles de hormigas no podrían levantarla. Tampoco podrían moverla a pesar que la piedra pesa solo 10 kilos. Sin embargo,
¿Qué pasaría con un hombre? La mayoría de los adultos podrían levantar una piedra de 10 kilos. Sin ningún problema podrían levantarla o moverla. Más aún, ¿qué cosa no podría hacer Dios, quien es todopoderoso? Para Dios, con su poder, sostener este planeta no sería nada difícil. Más bien, sería algo muy fácil. Hace mucho tiempo hubo un hombre que, profundamente inspirado, se dio cuenta del poder de Dios que podría sostener todas las cosas del universo y lo escribió en la Biblia. Ese fue Job. Job, capítulo 26, versículo 7 dice, Él, refiriéndose a Dios, cuelga la tierra sobre nada. Es decir, Dios suspendió la tierra sobre la nada. Gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, se ha confirmado que la tierra flota en el espacio. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo podría un hombre hace miles de años saber que la tierra colgaba sobre la nada? Recientemente este hecho ha sido confirmado por la ciencia. No obstante, esto se encuentra en el libro de Job escrito hace miles de años. Repito, esto ya estaba escrito en la Biblia hace miles de años, que la tierra estaba suspendida en el espacio. Puesto que Job era un hombre intachable y de buena conciencia, se dio cuenta de esto. Mirando hacia el cielo infinito, pudo escuchar la voz del Espíritu. La tierra sobre la que estaba parado Job parecía tener su fin, pero el cielo se desplegaba interminablemente. Así percibió que el firmamento envolvía toda la tierra. ¿Se imaginan el cielo cubriendo la tierra? ¿Puede imaginarse a este planeta colgando del cielo? Job confesó que era Dios quien lo estaba haciendo. Así, aquellos con buena conciencia se darán cuenta y creerán que existe el Dios creador todopoderoso tras la creación. Sin embargo, a medida que se acerca el tiempo del fin, la conciencia de los hombres se mancha más y más de maldad. Muchas teorías, hipótesis, suposiciones, conjeturas y presunciones que se oponen a Dios prevalecen como si fueran ciertas e incuestionables. No obstante, la obra creadora del Todopoderoso Dios no puede entenderse dentro del límite de la capacidad y el conocimiento del ser humano. Ni siquiera deberíamos intentarlo. Si Dios hubiera tratado de crear todo al nivel del conocimiento del hombre, la creación habría sido imposible. La creación fue hecha por el asombroso poder y sabiduría de Dios que sobrepasa con creces la del ser humano. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 enfatiza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hermano, todo lo que se opone al conocimiento de Dios es producto de la altanería, mezquindad y arrogancia. Qué altivo es el ser humano. Afirma que Dios no existe. Un filósofo incluso dijo que Dios estaba muerto, pero el que murió fue Él. Hay tanta gente en el mundo que se opone a la palabra de Dios. Niegan la creación. En cambio, afirman que el ser humano es producto de la evolución. Nosotros, en esta iglesia, estamos derribando todos esos argumentos, falacias y especulaciones, y todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y estamos llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermanos, deben derribar toda teoría y todo marco mental de pensamiento carnal a fin de entrar al nivel del espíritu. Debe desechar todo ego y toda forma carnal de pensar y despojarse de su propio criterio de justicia y patrones mentales de pensamiento. Solo entonces podrá aceptar toda palabra de Dios con un amén, sin mezclar ni involucrar sus propios pensamientos. Podrá creer en todo lo que narra la Biblia. Solo entonces Dios responderá cualquier cosa por la que ore con fe. No lo hará si ora con motivaciones carnales. Por eso dice el pasaje, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir,
a la obediencia a la palabra de verdad. Hermano, no debe tratar de discernir ni entender esta serie de mensajes con su razonamiento humano natural. Aún hoy, a través de sus siervos y pastores, Dios manifiesta el poder de la creación de acuerdo a su criterio de justicia. Las evidencias de tal poder creativo son incontables en esta iglesia. Por ejemplo, un hombre que no podía ver porque su nervio óptico estaba totalmente dañado, comenzó a ver después de recibir la oración de sanidad. ¿Podría explicar eso la ciencia médica? Cuando sucede algo que no se puede explicar con el conocimiento humano, la mayoría simplemente dice que es un milagro. Sin embargo, nosotros creemos en Dios creador. Creemos que Dios responde las oraciones y así pudo recrear el nervio óptico de ese hermano. Aquellos cuyos nervios auditivos u ópticos estaban totalmente dañados y no podían oír ni ver, Dios los recreó para que pudieran ver y oír. De esa manera, Dios está manifestando las obras de la creación, incluso hoy en día, a través de sus siervos y pastores ungidos. Es mi deseo que todos lleguen a creer en este único Dios creador al presenciar tales evidencias de la creación. Asimismo, espero que crean en esta serie de mensajes. Todo lo que les acabo de compartir no ha sido producto de mi imaginación, sino es directamente por revelación de Dios. Amados hermanos, ahora hablemos del primer día de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 3 y 4 menciona lo siguiente. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios dijo, hágase la luz, y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena. Ahora bien, ¿qué clase de luz era esa? Dado que en ese entonces no había sol, no debe haber sido luz solar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era esa luz? La luz a la que se refiere este verso la hemos llamado la luz originaria de la creación porque es origen y principio de todo. Les dije que Dios en su origen se extendía por el primer espacio en forma de luz que contenía un sonido o voz. Esta es la luz originaria que contenía esa voz. En cierto momento, esa luz primigenia se cohesionó o fusionó en el vértice o punto más alto del reino espiritual. La pantalla lo puede mostrar ahora. Ahora está mostrando cómo sucedió. Y Dios en su forma originaria dio origen a esas tres luces, constituyendo y dando forma a la Trinidad de Dios o al Dios Trino. Por eso, la luz originaria en sí misma es el poder de Dios. El poder y la autoridad de Dios están contenidos en esa luz. Esa luz se cohesionó o fusionó en el vértice o punto más alto del reino espiritual y dio origen a tres luces. Y la voz originaria inserta en la luz se convirtió en la palabra. Esa voz primera, que era la forma de Dios en su origen, se convirtió en la palabra. Dios creó los cielos y la tierra con su palabra. Eso significa que Dios habló con esa voz originaria y sucedió tal como lo dijo. En el primer día de la creación, Dios dijo, hágase la luz, es decir, habló con su voz originaria. Entonces, esa luz primigenia rodeó el espacio físico en el que estaba la tierra. Aquí, espacio físico se refiere a la Tierra, al sistema solar y a la galaxia donde tuvo lugar los 6 días de la creación. La obra principal de la luz originaria que rodeaba ese cierto espacio físico fue la creación. Por eso también se le llama luz originaria de la creación. De esa forma, Dios rodeó el espacio donde manifestaría las obras de la creación con la luz originaria de la creación y con la voz primigenia de la creación. Cada día de los 6 días de la creación, Dios creó todas las cosas en el universo una por una. Hermanos, cuando oro, muchas personas que escuchan mi oración a través del Internet
de la vía satélite, la televisión o por cualquier otro medio de comunicación en el mundo entero, sanan inmediatamente. Hay algo que siempre digo cuando oro. Digo, que venga la luz, para que la luz originaria de Dios fluya y manifieste la obra creativa del Todopoderoso. La sanidad de enfermedades no es una obra creativa de Dios, más bien tiene que ver con quemar virus, gérmenes, microbios, bacterias, etcétera. La obra de la creación es algo superior. Digamos que sus nervios ópticos están muertos. Entonces, no puede ver nada. Lo mismo ocurre con su oído. Entonces, Dios rodea con su luz esos nervios y los recrea. Esto es, los vuelve a crear. Es decir, los nervios y células muertos vuelven a la vida. Solo entonces podrá oír o ver. En el próximo mensaje hablaremos más en detalle de lo que sucedió en este primer día de la creación, cuando Dios ordenó con su voz originaria sea la luz. ¿Por qué el primer día de la creación Dios rodeó el espacio físico con la luz originaria de la creación? En primer lugar, la obra de la creación se debía hacer en el flujo del tiempo espiritual y ese espacio físico debía estar cubierto por el espacio espiritual. Lo que podría llevar cientos de años en términos de tiempo lineal físico en el espacio espiritual se pudo hacer en un solo día. Además, con la luz originaria de la creación se puede crear algo de la nada. Lo mismo se aplica a todas las obras de sanidad: restauración de huesos fracturados, nervios muertos que han revivido, tejidos deteriorados que han vuelto a la normalidad. En segundo lugar, cuando Dios rodeó el espacio físico con la luz originaria, se establecieron leyes y principios en el espacio físico. En tercer lugar, cuando el primer día de la creación Dios rodeó el espacio físico con la luz originaria de la creación, su poder y naturaleza divina permanecieron en todas las criaturas. La luz que se depositó en las criaturas aún permanece y sirve como energía fundamental que sostiene a todos los seres vivos. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración en el mundo entero a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus, microbio y bacteria, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad contagiosa, terminal, endémica y toda pandemia. Protege a tus hijos de todo germen, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, cáncer al estómago, al útero, a la próstata, al colon, al hígado y toda otra clase de enfermedad, como el SIDA, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares, apoplejía cerebral y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis, hernia y todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo resfrío, gripe y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. Fuera. Dios Padre,
Te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Padre, restaura los huesos fracturados y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, inmundos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Da a tus hijos la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y puedan despojarse de todo pecado, vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría e inteligencia y llena sus corazones con el anhelo de mejorar en su rendimiento académico y siembra en sus corazones un mayor amor por el Señor. Bendice a tus hijos en todo lo que hagan y en todo lugar a donde vayan para que puedan testificar que tú, Dios, has respondido sus peticiones y los has bendecido. Gracias, Padre. A ti y solo a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.